Voy a tratar de explicarles qué pasó. Yo venía siguiendo al bus, que como el camino es de tierra, venía levantando mucho polvo. Uy, ahora nos encontramos este bus que nos va a enterrar todo el camino. Uy. Saliendo de esta curva, me lo encontré detenido. Aquí cometí un grave error y me asomé para ver si lo podía sobrepasar. Uno a veces baja la guardia, un poco se confía. Y en moto a veces uno no se puede confiar. Porque él pierde un espejo, pero yo pierdo más. Por acá es, creo, vale. Actualización, el camino tiene muchos de estos huecos y un carro nos ha dicho no pasen por ahí, no van a poder, está muy hondo, váyanse por el otro lado. 1 hora ya de Irupana, 1 hora y media. Ay Dios, qué día tan largo va a ser hoy. Ay Dios. Ay, se rompió. ¡Tamare! ¿Qué pasó? No pongas el pie. 1, 2, 3. Puja. Ay gente, estamos matazos, cansadazos. El dinero que sacamos, o sea que cambiamos a bolivianos, ya no tenemos. Así que hay que cambiar dinero, pero acá no hay cambista y por eso hemos decidido bajar, o sea, dejar los pueblos e ir más a la pista, donde hay más opciones también para dormir. Ese es nuestro cuartito. ¿Para dónde, señor, dice que se va? ¿Para Plazuela? De aquí para arriba, pero hasta ahí, luego a la derecha. Hay una cancha de fútbol grande, césped, por ahí tienes que avanzar. Ayer llegamos a Irupana después de un pequeño accidente y estamos tratando de llegar a Cochabamba por casi 500 kilómetros de trocha. Hay que conseguir un poco de gasolina porque no sabemos qué puede pasar en el camino. Nos demoramos mucho, agarramos un desvío o algo. Tenemos, pero hay que estar seguros. Señor, para Licoma, para allá, ¿no? Por acá. ¿Y venden gasolina a granel por acá? ¿Aquí nomás? ¿Más allá no hay en botella? Sí hay. Porque yo tengo placa extranjera, acá no me van a vender. Ah, ya. Gracias. Bueno, vamos a buscar gasolina. Bueno, nos vamos de Irupana y seguimos nuestro trayecto, gente. Vamos a ver si más adelante le echamos gasolina. El problema es con Bolivia es que la gasolina para placas extranjeras es muy caro. Aquí, en donde estamos, está 14 para placa extranjera. Lo que hicimos en Coroico, en el pueblo anterior donde nos quedamos, fue que le pedimos ayuda a un señor de placa boliviana, un boliviano que nos comprara gasolina, ¿no? A su precio, y de ahí nosotros le dábamos un poquito más, pues, ¿no? Por la ayuda. Una tienda que dicen que vende gasolina. Vamos a preguntar hacia aquí. Buenas, señor. ¿Tiene gasolina? ¿Me da 10 litros? 5.
Lo más barato de lo que lo compran, hasta 5. A ver, señora, muchísimas gracias. ¿Aquí te parece bien? ¿De qué? Más adelante hay una ciudad. La gente No. que sigue el canal sabe que Ale es muy sensible al calor y antes que le dé un golpe de calor, toma sus precauciones. Yo de ti me quitaría la balaclava, me abriría la casaca, no sé por qué está amarrada hasta arriba. Me quitaría el polo de ese negro. Mi cabeza está roja. No. Mi cabeza me duele. Estás todo sudado también. Sí. Quítate la balaclava ya. Buenas. Disculpen, ¿esto es Licoma? ¿Hay hospedajes por aquí? ¿Y por dónde voy? ¿Por acá? Allá. ¿Y la plaza central? Allá también. Gracias. Después de todo lo sucedido, que nos quedáramos sin dinero y posibles bloqueos de la ruta más adelante, abandonamos la idea de hacer 500 kilómetros de trocha hasta Cochabamba por la ruta 25 y decidimos llegar hasta Jutaya para tomar el camino que nos llevará a Conani y después a la autovía de asfalto hasta Oruro. Bueno, ya salimos de Licoma, tomamos ahí un desayuno, hicieron un refresco de maíz con un queque, eso era lo que había. Estábamos buscando jugos, pero no hay. Ahora, yo no tengo más que 10 bolivarianos, estoy con una raya por arriba del medio tanque, yo creo que sí llego y Ale también. Nadie nos quiere cambiar dólares por acá, así que nos vamos ya hacia la civilización. Sigo con el timón doblado. Se me cayó un perno de la parrilla en el accidente. Y ya en Oruro, hacia donde vamos, nos lameremos las heridas, arreglaremos el timón. Uy, es para arriba. Uy, esa arena. Oh. Vamos tranquilos, hay que tratar de disfrutar también este pedazo último que nos queda de tierra, de naturaleza. Pero Bolivia es salvaje, de verdad. Bolivia, desde que hemos entrado, nos ha mostrado que es salvaje. Vámonos. Vámonos también porque ya nos toca un descanso, la verdad. Mucha aventura, pero la aventura cansa.
y para no cometer errores en la ruta tampoco. Ay, torito, vete para un lado. Ay, torito, es que cuando se acercó, venía como invistiendo. Por eso no me animaba a pasar. De ahí miró y se me paró de frente. Toro mata ahí, toro mata. Toro mata, rumbambero, ay, toro mata. Toro, toro. Este camino está sacando todo de nosotros, la verdad. Es quizás el camino más difícil que me ha tocado hacer, por el terreno, porque hay un abismo, por el tráfico, que van pasando dos buses que no paran, por el clima, o sea, por la arena, o sea, el terreno cambia mucho, ahora es duro, después arena, fesh. Está muy difícil esto. Es el más difícil que hemos hecho hasta ahora. Alde se acaba de caer. Ay. No te caigas. Ay, Gordiux. ¿Estás bien? ¿Tú estás bien? ¿Ah? Espérate. 1, 2, 3. Uy, volaste la pata de... Aquí está. Uf. Bueno, el terreno mejoró un poco, pero ahora tenemos el abismo del lado. Y ya parece que dentro de una hora más o menos llegamos al pavimento. Sino que andamos con poca gasolina y sin plata. Así que vamos a ver cómo resolvemos. Si encontramos una ciudad grande se resuelve todo porque nos cambian todo. Pero vamos. Aquí está Quime, mira, ya estamos llegando a Quime. Es una ciudad grande. Aquí vamos a poder cambiar la plata, echar gasolina. Acá hay gasolina, pero más allá debe haber otro. Qué bueno, ahora solo hay que preguntar y almorzar también. Amigo, una pregunta.
¿por acá hay donde cambien dólares? En la esquina a la izquierda. Gracias. Ya. Ajá. Hoy vamos a comer rico. Y de aquí viene el asfalto allá. Señor, una preguntita, ¿hay algún banco por acá? Si aquí hace bien cerrado, sábado atiendes este nomás. ¿Cambista? Cambios, pero no hay. ¿No va a ver? Antes, esas tiendas de aquí en Alameda, donde aquí hay unas cafeterías. Ya. Esas tiendas de frente saben cambiar también. ¿La ferretería? Ah, sí, pues esas dos tiendas grandes. Ya. Gracias. ¿Qué dice? Haberle preguntado. Creo que se metió. Está teniendo el señor, creo, ¿no? Gente, miren, miren, hay pista. Después de cuántos días que caminamos solo en tierra y hay pista, no lo puedo creer. Y ya estamos debajo de la colina, mira, todo eso hemos hecho. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Así que ojalá dure esta pista. Ya cambiamos dinero en Quimés. Ahorita este es el pueblito que hemos pasado, Quimé. No encontramos para comer, pero encontramos una señora que nos cambiaba dinero. ¿Saben qué pasa? ¿Ve? Ya no hay pista ya. Bueno, pero ¿saben qué pasa? Que no nos quieren cambiar los billetes de 20 y nosotros solo tenemos billetes de 20. Pero esta señora nos cambió y ya ahora que tenemos dinero para comer, porque ya teníamos solo 5 soles, el equivalente, pues no, 10 bolivianos. Ahora sí, ¿ves? Duró poco la pista. Duró poco. Pero bueno, sé que más allá ya hay pista, hay un poquito más allá. Qué impresionante la vista que estamos teniendo ahorita. Hace bastante frío y no hay vegetación, o sea, yo creo que debemos estar en la Puna. Y si no es en la Puna, estamos a algo de 3,000 y pico. Por acá hay gasolina, creo. Almorzar trucha también, ¿ah? Mira qué bonito. Qué bonito lugar este. Qué lindo lugar. Aquí vamos a comer. Hola gente, miren dónde estamos. Qué lindo. Encontramos un lugar para comer y justo frente a una laguna. Ya nos cambiamos las casacas, ya hace frío. ¿Cuánto faltará? 1 hora menos para Conani y luego para Oruro. Estamos muertos, de verdad, gente. Pero ya fue la trocha y ya estamos en pista. Y ya cambiamos dinero, vamos a comer.
Lo máximo va a ser encontrar gasolina por acá. Eso va a ser lo máximo. Profundidad para amar, para amar, para amar. Nos entregamos a la noche, envueltos por nuestro amor, sabiendo que este sueño puede que tenga fin.